Autoridades, representantes de los diversos sectores de la sociedad civil, miembros de la comunidad universitaria, medios de comunicación, señoras, señores. Bienvenidos a esta sala de juntas de la Universidad de Valladolid, que se nos queda pequeña, afortunada y desgraciadamente para este tipo de acontecimientos. Buen día a todos y gracias por su asistencia. Gracias porque su presencia aquí, en esta como en otras ocasiones similares, hace posible que la universidad contribuya con este tipo de actividades esencialmente participativas a desarrollar uno de los aspectos de su tercera función o tercera misión, al que suelo aludir como el de que la universidad sea punto de encuentro y diálogo con la sociedad, y los responsables del área que organiza este tipo de actos prefiero la formulación de ser la universidad agente dinamizador de la sociedad de la que forma parte. Dos visiones, creo, de una misma finalidad y una misma vocación. Como la mayoría de ustedes saben, estos desayunos de Santa Cruz, vinculados fundamentalmente a la relación con la empresa, vienen desde hace tiempo, incluyendo a los tres grandes apoyos, los tres grandes pilares del desarrollo de la educación y del desarrollo de la sociedad, empresa, administración y universidad. Y en esta ocasión vamos a ocuparnos de un aspecto que tiene que ver más bien con la administración, con las administraciones, con la administración territorial. Como en todas las ocasiones, procuramos que estos temas sean temas de la máxima importancia social en el sentido amplio, que generen algún tipo de debate en los que nos parece oportuno, especialmente oportuno, este diálogo, este intercambio de opiniones, esta reflexión conjunta y, finalmente, de especial actualidad. De la actualidad del tema tienen ustedes noticia porque estamos en presencia de la elaboración de dos proyectos de ley autonómica y estatal que afecta a la ordenación territorial, por tanto, a las diputaciones, que es una pieza fundamental de la misma, que entronca con la Revolución Francesa y la necesidad de que el nuevo orden que entonces se genera no quede en las capitales del reino, sino que se extienda a otras circunscripciones en las que se va a dividir el territorio. Creo recordar con una dimensión que debería corresponder a lo que se podía andar un día a caballo, y desde ese momento hasta el actual realmente hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que han cambiado, y ahora estamos en el paso de reflexionar para ver cómo lo adaptamos a este siglo XXI. Vamos a estudiar, a reflexionar sobre este papel, y para ello termino ya, puesto que mi misión es simplemente introducir el tema, concediendo la palabra sucesivamente a las dos personas que van a hablar, en este caso desde el ámbito de la administración de las diputaciones y de la universidad, como siempre. Tiene la palabra, en primer lugar, don Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid, a quien agradezco su colaboración y su atención al acceder a la invitación que le cursamos no hace demasiado tiempo, es verdad. Muchísimas gracias, querido rector, alcalde, viceconsejera de Ordenación del Territorio, compañero catedrático Laguna, en esta mesa, a su delegado del Gobierno, delegado territorial, director general de la Academia de Caballería, representantes del mundo empresarial, social y económico de Valladolid, y muy especialmente presidente de la Diputación Provincial de Palencia y representante diputado de la Diputación Provincial de Soria y alcalde de Langa de Duero, que no le veo en este momento, pero que sé que se encuentra entre nosotros. Amigas y amigos, muy buenos días a todos. La verdad que siempre que uno vuelve a la universidad, vuelve a casa, y más si uno es alumno de esta casa. Yo les voy a anticipar algo. Así a bote pronto, y según he entrado, he visto a tres
profesores, uno de ellos el rector, que me dio clase, José Carlos Laguna, que me dio clase, y también don José Luis Martínez López Muñiz. Por tanto, sí que les voy a rogar una cosa. Todo lo que vean en mí de posible acierto, se lo debo a ellos, las lagunas son mías. Eso que vaya por delante. Vamos a hablar en relación al papel de las diputaciones provinciales en el siglo XXI, en relación a 4 cuestiones. ¿Cómo está configurado el gobierno local en España? En segundo lugar, ¿cuál es la realidad de las diputaciones provinciales a día de hoy? ¿Cuáles son los ejes de actuación, de forma muy somera, de la Diputación Provincial de Valladolid? ¿Y cuál es, a mi juicio, el futuro de las diputaciones provinciales? En cuanto al primero de los apartados, el gobierno local en España, significar que la provincia, como división territorial del Estado, nace con la Constitución de 1812 y ya desde el primer momento nace con un doble carácter que se ha ido consolidando hasta la Constitución de 1978. Estamos hablando de una entidad local de carácter necesario, cuyo gobierno y administración se atribuye desde el primer momento a las diputaciones provinciales, y estamos hablando de una división territorial del Estado para el cumplimiento de sus fines. La Constitución de 1812 mandata algo que yo creo que es muy importante y que yo quiero que todos ustedes retengan, porque esa ha sido, a fin de cuentas, el santo y seña de las diputaciones provinciales a lo largo de estos 200 años, que es promover la prosperidad. Esa promoción de la prosperidad que señala la Constitución de 1812, como digo, es el santo y seña, es la razón de ser de las diputaciones y es a lo que nos hemos dedicado durante estos 200 años. En unos momentos iniciales con un carácter benéfico, asistencial, en unos momentos actuales como derecho de los ciudadanos que viven en las distintas provincias. El Estado de las autonomías, y me voy a detener un momento en ello, creado por la Constitución de 1978 y que tiene su antecedente en el Estado integral de Jiménez de Asúa de 1931, de la Constitución del 31, crea el Estado autonómico y a partir de ese momento se produce una doble autonomía, una autonomía política que corresponde a las comunidades autónomas y una autonomía administrativa que corresponde a las entidades locales. Sin lugar a dudas, esa creación o cualquier momento descentralizador, como bien saben ustedes, puede obedecer a 2 razones, a una razón de índole política o a una razón de índole económica. En el caso español, todos sabemos que fue un motivo político el que dio lugar a ese proceso descentralizador, a ese estado de las regiones, a ese estado de las comunidades autónomas, a ese estado complejo que tenemos y que yo sí que les voy a decir que creo que es un estado que ha resultado muy positivo, esa descentralización desde el punto de vista económico. Ha habido un progreso económico y social en todos los territorios y del cual hemos podido disfrutar aquí también en Castilla y León y en la provincia de Valladolid, pero que desde el punto de vista político las pretensiones que él mismo entendía que iba a cubrir, pues realmente no se han cubierto porque los problemas, como bien sabemos todos, catalán y vasco, ahí está. Digo complejo y es un Estado que en la antigua definición, a mí me gusta siempre decirlo, que hacía Pérez Serrano a la hora de explicar la diferencia entre el Estado unitario, federal y confederal, cuando hablaba que el Estado unitario se asemejaba a una manzana, el Estado federal a una naranja y el Estado confederal a un racimo de uvas. Digo complejo porque, como podemos ver y observar, el Estado actual español no se asemeja a ninguno de estos tipos de fruta. Tiene unas características específicas que hacen que no seamos ni manzana, ni naranja, ni racimo de uva. Lo que sí que es cierto es que este Estado, que como digo, desde el punto de vista económico ha sido este proceso descentralizador muy beneficioso para todos los españoles, hoy con la actual crisis económica y financiera que estamos padeciendo, pues de alguna manera está en entredicho, está en cuestionamiento el sistema político institucional, no solo de los gobiernos locales, sino del conjunto de la Administración. Se ha hablado en los últimos tiempos de procesos que van desde la supresión de las diputaciones a la reducción de los municipios, a la eliminación de las mancomunidades. Bueno, yo creo que este proceso, esa especie de subprimitis a la que nos hemos
ahondado los españoles, y ello todo lo que diga a partir de ahora sin perjuicio de lo que la reforma que se va a presentar tanto de las administraciones públicas por el presidente del Gobierno en la mañana de hoy, que será aprobada previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo viernes, y sin perjuicio de lo que se apruebe en la reforma local estatal, digo, sin perjuicio de todo esto, yo creo que superado todo este debate eliminatorio, lo que sí que es cierto es que las administraciones públicas están necesitadas de una reforma profunda, pero todas las administraciones. Hay que redimensionarlas, hay que racionalizarlas, hay que suprimir órganos a buen seguro innecesarios, hay que clarificar competencias, hay que llevar a efecto ese principio del que oímos hablar tanto y que tanto nos gusta a todos, un principio que habla de una administración, una competencia. En resumidas cuentas, hay que abordar un proceso reordenador que yo entiendo que se debe de abordar desde el máximo consenso y la participación tanto del Estado, las comunidades autónomas, como los propios gobiernos locales. Y ante esta situación, algunas comunidades autónomas, entre ellas la de Castilla y León y el Gobierno de España, pues están trabajando en buscar fórmulas que garanticen a las entidades locales una adecuada prestación de servicios sin duplicidades y con eficiencia. El segundo apartado que yo les quería significar, el presente de las diputaciones. Las diputaciones provinciales, a mi modo de entender, resulta obligada su presencia en España, entre otros motivos, para que todos los ciudadanos reciban todos los servicios mínimos y unos servicios de calidad, y esto se presta mucho más a ello en una comunidad autónoma como Castilla y León o una provincia como la de Valladolid. Miren, en España tenemos 8.116 municipios. El 60% de esos municipios tienen menos de 1.000 habitantes. Pero si esos datos los trasladamos a Castilla y León, nos encontramos con que el 88% de los 2.248 municipios que tiene Castilla y León tienen menos de 1.000 habitantes. Y si lo llevamos al caso de la provincia de Valladolid, de 225 municipios que tenemos, el 80% tienen menos de 1.000 habitantes. Por tanto, es evidente que el municipalismo, y es una de las ideas que yo creo que debe de quedar claro de forma meridiana, el municipalismo y la labor que realizan las diputaciones provinciales en España es importante, pero más aún si cabe en una comunidad autónoma como Castilla y León o en una provincia como la provincia de Valladolid. Y les voy a dar un dato, no quiero darles demasiados datos, pero un dato que es muy significativo. Miren ustedes, el 20% de la población de Castilla y León vive en municipios de menos de 1.000 habitantes, frente al 3% a nivel nacional. 20% frente al 3%. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el mundo rural, todo lo que tiene que ver con los municipios en Castilla y León y en la provincia de Valladolid pesa sobremanera. A fin de cuentas, casi todos aquí presentes somos de pueblos. Pero si estos datos los trasladamos en concreto a la provincia de Valladolid, de los 534.000 habitantes, 311.000 corresponden a la capital, me corregirá el alcalde si no es así, el 58% de los habitantes de esta provincia, y el resto, 222.000 habitantes, es decir, el 42%, corresponden a la provincia. La Diputación, como cualquier otra de las diputaciones provinciales, en mayor o menor medida, realiza importantes acciones en todos los ámbitos para el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de nuestros municipios, garantizando la prestación de servicios en ámbitos que van desde la educación, el medio ambiente, la administración electrónica, los planes provinciales, la asistencia y cooperación jurídica, económica, etc. ¿Qué estamos haciendo como ejes importantes de actuación de la Diputación Provincial de Valladolid? Estamos atendiendo, con arreglo al programa de Gobierno del actual mandato, actuando en 4 frentes. El primero de ellos habla de dinamizar la economía para crear empleo, atendiendo a 2 aspectos relevantes que yo quiero destacar aquí, tanto el aspecto turístico como la promoción económica. El aspecto turístico, en tanto en cuanto tenemos un potencial desde diversos contenedores turísticos, como puede ser la enología,
como puede ser el patrimonio, como puede ser la gastronomía, como puede ser la propia naturaleza, el turismo familiar, el turismo religioso. Tenemos una situación geográfica que la tenemos que aprovechar esas rentas de situación. Nos encontramos a 55 minutos de Madrid y yo creo que es importante que ahondemos en este sector que puede ser complementario de otros sectores tradicionales en la provincia, como pueda ser la agricultura y la ganadería. Por ello, uno de los puntos fuertes de nuestra acción es una estrategia que aprobamos en octubre de 2011 con el consenso de tanto el sector público como el sector privado y que estamos desplegando en estos momentos. De la promoción económica quiero detenerme en dos temas. Señalar que tenemos un plan, el comercio rural mínimo, que se trata de llevar a efecto el que pueda haber una pequeña tienda, un colmado de los de antes en aquellos municipios de menos de 100 habitantes en los cuales no haya ningún tipo de tienda. Es un programa muy novedoso, importante. Tenemos en este momento abiertos 5 comercios en 5 municipios de nuestra provincia y estamos en expectativa de abrir 9 más. Como plato fuerte hemos aprobado en la presente legislatura un plan, el Plan Impulso, que trata precisamente de atender a eso que nos está afectando tanto a todos los españoles como es la posible creación de empleo a través del emprendimiento. Bien con ayudas directas que pueden ir a sufragar los costes de la seguridad social o a sufragar determinados costes para aquellos emprendedores que contraten a mayores de 45 años, o bien con ayudas indirectas a través de todas las actividades que podemos llevar a cabo a través del programa InnoCámaras con la Cámara de Comercio para aquellos emprendedores que ya estén establecidos. Otro gran apartado son las actividades que llevamos en nuestros pueblos, todo lo relativo a las infraestructuras, la agricultura, la ganadería y el medio ambiente. Resaltar de este apartado sobre todo y sobremanera los planes provinciales. Sin lugar a dudas, si hay algo que identifica a una Diputación provincial, si hay algo que pone el acento en una Diputación provincial, son precisamente los planes provinciales. Planes provinciales que en épocas de bonanza económica han sido jugosos, en épocas de la actual situación económica y sin perjuicio de que el Estado y la comunidad autónoma no hayan podido acompañarnos en estos 2 años, desde la Diputación Provincial de Valladolid teníamos muy claro que habíamos de continuar con ellos. Y así ha sido y así lo vamos a seguir manteniendo en los próximos años. Quiero hacer una mención muy rápida y muy elemental a la conservación de carreteras, la red viaria de la provincia de Valladolid, de titularidad de la Diputación, que es la red más extensa, más que la del Estado y que la propia de la comunidad autónoma, dado que en los años de esta bonanza económica hemos podido conservarla de forma adecuada, ello nos ha permitido que podamos incidir en únicamente conservarla. No modernizamos kilómetros de carreteras y sí atendemos a actuaciones de conservación. No voy a entrar en todos los aspectos relativos a la conservación de colegio, a las obras urgentes, a los planes de sequía, a las actuaciones en la red viaria de caminos agrícolas o la protección del medio ambiente, que son actividades concretas y específicas. Un tercer gran apartado es el de la autonomía local a través de una administración eficiente y austera. Yo ahí quiero destacar, aparte de toda la actividad que realizamos desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y la administración electrónica, algo que también es un santo y seña de la Diputación Provincial, cuál es la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica. Fíjense ustedes, han sido más de 8.800 asuntos a través de diversos canales los que hemos estado actuando y hemos estado asesorando a nuestros municipios a lo largo de este año. Por ejemplo, y quiero destacarlo aquí porque luego incidiré al final en ello, en el plan que puso en marcha el Gobierno de España del mecanismo de pago a proveedores, hemos estado colaborando y ayudando a nuestros municipios y únicamente de los 225 municipios de la provincia de Valladolid, 34 han tenido que presentar el plan de ajuste, todos ellos aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y el otro gran apartado sería el de las personas. Si hay otro santo
y seña, otra razón de ser de las diputaciones provinciales es toda la política social, toda la política de servicios sociales que desde la Diputación venimos prestando. Hablamos de más de 30.000 usuarios a lo largo de la provincia, hablamos de 13 centros de acción social, hablamos de los servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio, teleasistencia, de los servicios de respiro, hablamos de todo el despliegue que hacemos en materia de cooperación al desarrollo, igualdad de oportunidades o de juventud. Estos son los aspectos principales que yo quería destacar. Sí quiero incidir que uno de los grandes retos que tenemos en este momento es todo lo que tiene que ver con las economías de escala, con las centrales de compra, para poder ayudar a nuestros municipios. Y, por supuesto, otro gran reto es el plan de transporte que estamos poniendo en marcha, que en breve vamos a ir presentando y que permitirá, sin lugar a dudas, yo considero que el transporte es un servicio esencial básico, del mismo nivel como lo pueda ser en el mundo rural, de la sanidad, de la educación o de los propios servicios sociales, dado que es un facilitador de todos ellos. Y hoy en día, dado que los recursos son escasos, el que haya una red de transporte mallada entre los distintos pueblos y las distintas zonas de carácter circular y en torno a aquellos pueblos que puedan prestar esos servicios, nunca para sustituir servicios, bienvenida sea, y esa es una de las grandes apuestas de la Diputación Provincial de Valladolid. Entro en la parte relativa al futuro de las diputaciones provinciales. La crisis se tiene que aprovechar, sin lugar a dudas, para construir un nuevo proceso que tiene que ser aligerado, eficiente, que evite la complejidad, que evite esa duplicidad de la que hablábamos anteriormente. Hemos superado ya esa fase inicial de los últimos años, hablábamos antes con el rector de ello, en el cual se señalaba a las diputaciones provinciales que incluso tenían que desaparecer. Hoy de lo que se habla precisamente es de lo contrario, que se tienen que reforzar, y tanto el planteamiento que hace la Junta de Castilla y León, y está aquí la viceconsejera de Ordenación del Territorio, como la propia Administración del Estado, hablan precisamente de un reforzamiento de las mismas. Yo sí que quiero señalarles, a modo de conclusión, 4 aspectos importantes. Tenemos que incidir en un nuevo régimen competencial que ha de afectar a buen seguro a todas las administraciones, que tiene que afectar a todas las administraciones. El nuevo papel que hayan de cumplir las diputaciones provinciales, fruto de esa ordenación del territorio, tiene que incidir, tiene que profundizar en el asesoramiento, en la cooperación jurídica, técnica de los municipios y, cuanto más pequeños, con una mayor profusión. Tiene que haber una financiación suficiente. La gran pagana de la Constitución de 1978 es la administración local, tanto los municipios como las diputaciones provinciales. No se ha abordado aún una financiación local justa y adecuada. Se ha abordado la financiación de las comunidades autónomas y hemos acabado siendo la hermana pobre del conjunto de las administraciones. Y también, y para finalizar, como un cuarto eje importante y esencial, entendemos que hay que reformar el sistema electoral de la forma de elección de los diputados provinciales, un sistema que es indirecto. Hay que ir hacia fórmulas directas, hay que ir hacia fórmulas en las cuales el ciudadano pueda legitimar, aprobar o desaprobar la acción de gobierno de forma directa a través de sus votos. Y para señalar, ya como punto final, decir que estamos en un proceso, el proceso de ordenación del territorio emprendido por la Junta de Castilla y León, más avanzado, ahora ya en fase parlamentaria, y el proceso que ha emprendido el Estado en una fase mucho más embrionaria, no aprobado ni tan siquiera en estos momentos a nivel de anteproyecto de ley. El primero es un proceso que se basa en 3 puntos esenciales. En primer lugar, la asociación voluntaria, la asociación de municipios, que sea de forma voluntaria para la prestación de determinados servicios. Es decir, utilizando una figura ya existente, la de la asociación a través de la mancomunidad, la creación de mancomunidades de interés general que permitan poner en común determinados servicios para que la prestación del servicio, y más en estos momentos, se pueda materializar. Por tanto, pervivencia de municipios, pervivencia del poder de los alcaldes y prestación de servicio garantizada. La del Estado, como digo, está materializada de forma más embrionaria. Habla de determinados mecanismos en los cuales las diputaciones provinciales entrarían a sustituir a los municipios en el caso de que estos no pudieran prestar adecuadamente los servicios. Yo les anticipo que a mí
esto no me parece adecuado desde el punto de vista de distintos criterios, pero muy principalmente desde el punto de vista de un principio que debe de ser efectivo desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia, cuál es el principio de continuidad en la prestación de los servicios. Es decir, a un pueblo sí, a otro pueblo no, a un pueblo a lo mejor. Esto parece que tiene que tener y entrañar un conglomerado de dificultades importantes. El programa o el proyecto del Estado, hasta donde conocemos, no tiene una concreción clara de la delimitación competencial que haya de corresponder a las diputaciones provinciales e incluso a los municipios. Yo creo que es preciso que se ahonde en esto. La clarificación tiene que ir a través de la distribución y clarificación y redimensionamiento de competencias, que nunca hacia procesos de ningún tipo eliminatorios. No aparece tampoco la financiación, por tanto, yo espero que este proceso que se ha iniciado y que es un proceso de largo recorrido, el emprendido cuando arranque por el Estado, espero que todas estas desviaciones se vayan corrigiendo. Y ya sí acabo diciendo una cosa: los 2.248 municipios o los 225 municipios de la provincia de Valladolid son necesarios y las diputaciones son necesarias. No quiero consumir más tiempo. Creo que luego vamos a tener la oportunidad de debatir y dialogar y podremos hacerlo sin lugar a dudas. Gracias, rector. Muchas gracias, Jesús Julio. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la Diputación, por la brevedad y por la gran cantidad de información que nos ha dado en relación con la situación actual de las diputaciones. A continuación, tiene la palabra, en representación del claustro de profesores de la Universidad de Valladolid, don José Carlos Laguna de Paz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid. Señor rector, autoridades políticas, académicas y militares, miembros representativos de las distintas asociaciones, compañeros, en fin, queridos asistentes a esta mesa. Antes de nada, permítanme agradecer la invitación al rector, al tiempo que felicitarle por la oportunidad de la organización de un evento que, valga la redundancia, no puede ser más oportuno, ¿no? Esta misma mañana el presidente del Gobierno va a anunciar 200 medidas de reforma de la Administración local que no sé si aplazan la reforma de la legislación de régimen local, que es la que hoy nos convoca, pero que en todo caso pone de manifiesto la enorme actualidad del tema. Enorme actualidad que todavía, si cabe, es menos importante que su propia importancia, ¿no? Porque estamos ante una auténtica cuestión de Estado. Una auténtica cuestión de Estado en la que nos conviene dialogar para tratar de acertar en la definición del modelo. ¿Por qué estamos hablando aquí del futuro de las diputaciones? Es evidente que estamos hablando del futuro de las diputaciones, o del futuro de las provincias, porque existe una cierta tensión, ¿no? Existe una cierta tensión entre, por una parte, la clara dimensión política que la mayor parte de los ciudadanos reconocen a la provincia. Ciertamente, en algunas partes del territorio o desde ciertas posiciones políticas todo se puede discutir y a veces se ha discutido, como acaba de mencionar el presidente de la Diputación, pues la propia subsistencia de las políticas. Pero me parece que existe un cierto consenso a la hora de aceptar que estamos ante una pieza clave en la vertebración territorial del Estado. Por tanto, hay, yo diría que una sólida dimensión política de la provincia como esa pieza clave en la vertebración territorial del Estado, que al mismo tiempo contrasta con una... hace muchas cosas la provincia, ¿no? Lo acabamos de repasar, pero yo diría que contrasta con una cierta debilidad de funciones administrativas, ¿no? Me parece que el reto sigue siendo el dotar a la provincia de un nivel competencial que justifique justamente su existencia, ¿no? Sí, estamos en un contexto en el que a todos se nos pide hacer más con menos, es urgente la racionalización de nuestras administraciones públicas y sí no renunciamos a abordar la reforma del mapa municipal, cosa que después les diré que me parece conveniente hacerlo. En fin, mi propósito es consumir poco tiempo, decirles las cosas casi telegráficamente, porque hay muy cualificadas voces en esta sala que seguramente estarán deseando decir cosas más interesantes que las que yo pueda decir, ¿no?
es un verdadero placer, después de tantos años, volver a encontrarme con un alumno que claramente ha aventajado en prudencia y en conocimientos a lo que yo pudiera enseñarle, ¿no? Bueno, brevemente, ¿no? 3 preguntas. ¿Por qué reformar la administración local? Pues hombre, yo creo que hay 3 razones para reformar la administración local. Seguramente se dice con algún fundamento que tenemos demasiadas administraciones públicas, demasiados empleados públicos y no sé si siempre conseguimos un nivel eficiente de prestación de servicios locales, ¿no? No quisiera marearles con datos, pero en algún momento el chaparrón de datos es conveniente, ¿no? Sorpréndanse porque yo lo hice en su momento, ¿no? Por si no lo saben, tenemos 17.000 entidades locales, ¿no? 17.000 entidades locales, 12.982 como tales entidades locales, que a su vez pues disponen de otras 4.200 entidades instrumentales. Todo ello suma 17.000 entidades locales, ¿no? Seguramente los ingleses se referirían a esta situación como la del elefante en la administración, ¿no? Parece que todos estamos hablando de otras cosas mientras convivimos con esas 17.000 entidades locales. Segundo dato, el traje que diseña la Constitución y las leyes le queda demasiado grande a la mayor parte de nuestros municipios. El presidente de la Diputación ha dado unos datos, yo os los voy a dar de otra forma, referidos exclusivamente al ámbito de nuestra comunidad autónoma. El 50% de nuestros municipios, me parece que lo ha dicho el 88%, quizá mis datos están desfasados y la cosa ha ido a peor, ¿no? La cosa ha ido a peor. El 50% o el 88% de nuestros municipios tienen menos de 1.000 habitantes y yo tenía el dato de que el 50% de esos municipios tienen menos de 500 habitantes y el 25% tienen menos de 250 habitantes. Claro, si los datos son esos datos necesariamente nos proyectan o nos abocan a una administración municipal que es una administración fantasma, ¿no? En la mayor parte de los casos es una administración fantasma que depende exclusivamente de la figura del secretario con la cooperación que pueda recibir de la Diputación, ¿no? Un nivel efectivo para poder ejercer de manera eficaz las competencias municipales, por ejemplo, es el poder disponer de una policía municipal. Yo he podido apreciarlo, ¿no? como experiencia directa el cambio que experimenta un municipio cuando pasa a poder dotarse de policía municipal, porque uno podría decir que hasta ese momento la normativa casi tiene un carácter indicativo, porque falta la fuerza ejecutiva. Por tanto, es un segundo dato que conviene retener y que fundamenta, como estamos viendo, la necesidad de abordar la reforma de la administración local. El traje de autonomía local, el traje de competencias, las responsabilidades que las leyes atribuyen a nuestros municipios, es un traje que le queda demasiado grande a la mayor parte de nuestros municipios. Y si le queda demasiado grande a la mayor parte de los municipios, no sé si le queda demasiado corto el traje a las diputaciones, ¿no? No sé si les queda demasiado corto porque, como he empezado diciéndoles, me parece que el reto sigue siendo encontrarles un ámbito competencial propio, ¿no? Un ámbito competencial propio porque estamos en una situación en la que por unos y por otros las diputaciones, aunque hacen muchas cosas, pues podrían quedarse sin competencias suficientes, ¿no? Esa situación es la situación en la que las comunidades autónomas, incluida la nuestra, no han renunciado a desarrollar una administración periférica potente, ¿no? Y, por tanto, todas las comunidades autónomas, la nuestra, tiene una administración de base provincial, una administración periférica. Si al mismo tiempo decimos que tenemos que reformar la administración local, aparte de esa función de cooperación y de esa prestación de servicios de carácter supramunicipal, que tenderán a reducirse si abordamos de verdad la reforma de la administración municipal, pues seguimos en la necesidad de, digamos, rentabilizar nuestras diputaciones, porque todo cuesta dinero, ¿no? Lo sabemos muy bien en la universidad, que llevamos unos años de restricciones tras restricciones, ¿no? Seguramente todos debemos acostumbrarnos a hacer más con menos, y no sé si también las diputaciones, ¿no? A lo mejor no interpreto bien los datos, pero de los más de 70.000 empleados que tienen las diputaciones, pues a nivel nacional, no sé si son empleados públicos o funcionarios, pues un tercio de esos empleados, un tercio de esos gastos se los come el presupuesto, que seguramente también por razón de la crisis y las restricciones presupuestarias, digamos, esa proyección
desciende también el ámbito del presupuesto de la Diputación de Valladolid, ¿no? Si no recuerdo mal, para el año 2012 el presupuesto es de 99 millones de euros, y de los cuales pues, casi 35 se van en personal, ¿no? En ese sentido, un mayor compromiso, ¿no?, por parte del Estado en la definición, vía legislación básica, de un ámbito competencial suficiente para las provincias y seguramente también un mayor compromiso por parte de las comunidades autónomas, que han de preguntarse si todo lo que hacen a nivel periférico está eficientemente gestionado o si no podrían buscar un mejor interlocutor en las provincias, pues explica la necesidad de reforma de la administración local. Por tanto, estamos ante una cuestión que sin duda se ve puesta de actualidad por la crisis en que nos encontramos, pero que, como vemos, es un problema que excede de la coyuntura de la crisis. La reforma, en este sentido, me parece que está más que justificada. Y si está tan justificada la reforma, ¿por qué llevamos tantos años hablando de la reforma de la administración local sin que de verdad hayamos acertado con ella? Pues llevamos tantos años hablando de la reforma de la administración local sin de verdad emprenderla porque no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. A nadie se le oculta, en primer lugar, que este es un tema que tiene una extraordinaria envergadura política. Tiene una extraordinaria envergadura política, ¿no? Cualquier reforma de la administración municipal, pues digamos que despertaría la sensibilidad de los vecinos que son conscientes de ser de un pueblo, pero donde frecuentemente pues, mantienen rivalidades con el pueblo de al lado, ¿no? Por más que se explique que las reformas administrativas, afortunadamente, a veces no cambian la realidad de las cosas y de que se trata sencillamente no de modificar la realidad del terreno. Antes y después de la reforma administrativa vamos a seguir teniendo esos más de 8.000 núcleos de población diferenciado. Eso, por fortuna, no lo van a poder cambiar las leyes, ¿no? No se trata de cambiar la realidad de las cosas. Antes y después de la reforma vamos a tener esos más de 8.000 núcleos de población diferenciados. Se trata sencillamente de hacer cambios en la estructura administrativa. Se trata de trasladar la idea de que no todo núcleo de población segregado, diferenciado, tiene por qué tener una administración municipal, ¿no? Si entendemos por administración municipal como esa organización administrativa de carácter representativo con capacidad funcional suficiente para asumir el variado elenco de tareas que le atribuye la legislación local. Pero esa idea no es fácil de trasladar a la población, ¿no? Por tanto, esa idea necesariamente es una tarea de Estado. El traslado de esa idea a la población es una tarea de Estado que requiere consenso político. Ningún partido político se atrevería a llevar a cabo una reforma a fondo de la administración local sin la lealtad del partido de la oposición. Y la pregunta es, ¿se dan esas condiciones como para poder abordar esta reforma? Por tanto, en primer lugar, consenso político, en segundo lugar, pedagogía social. Hay que explicar mucho a la población que estamos sencillamente actuando en el plano de la racionalización administrativa, que no vamos a cambiar sus pueblos, que no vamos a modificar su forma de vida, sino que vamos a tratar de racionalizar para prestarles mejores servicios, y luego hace falta una férrea voluntad política. No somos los primeros que hemos pasado por esta experiencia, si es que finalmente de verdad la abordamos, ¿no? Esta experiencia se ha dado en los años 70 en otros países, en Alemania, en Bélgica, en los países nórdicos, y en todos ellos pues, ha habido resistencias. Por tanto, consenso político, pedagogía en la explicación del tema y férrea voluntad política. Y compromiso, ¿no? Compromiso tanto del Estado como de las comunidades autónomas, ¿no? Compromiso del Estado porque una de las claves de funcionamiento del sistema, de nuestro sistema en general, territorial, autonómico, del funcionamiento de nuestro Estado, me parece que es el adecuado manejo de la legislación básica por parte del Estado. El Estado tiene un instrumento, una herramienta esencial, que no siempre utiliza con el alcance o la inteligencia debida, que es la legislación básica. Es responsabilidad ineludible del Estado utilizar la legislación básica, en este caso para definir un ámbito competencial propio de las provincias, ¿no? Si es que todos seguimos conviniendo que efectivamente es un elemento importante en la vertebración territorial del Estado. Y es también, se requiere también compromiso de las comunidades autónomas,
Antes he sugerido que deberían replantearse si todo lo que la comunidad autónoma hace a nivel periférico tiene sentido hacerlo a nivel periférico o si, por el contrario, no podrían apoyarse vía transferencia en las diputaciones, ¿no? Y desde estos presupuestos, la necesidad de la reforma y, al mismo tiempo, pues ser muy conscientes de las dificultades y de los condicionantes necesarios para llevarla a cabo, pues, ¿qué deberíamos hacer para reformar la administración local? Pues yo creo que deberíamos hacer 3 o 4 cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos que hacer un esfuerzo de simplificación y racionalización. Se mire por donde se mire, no hay justificación para que mantengamos 17.000 entidades o territoriales o instrumentales o del género que se quiera. No hay justificación para que en los tiempos que corren mantengamos 17.000 entidades de ámbito local. Por tanto, me parece que, en primer lugar, es ineludible ese esfuerzo de racionalización y de simplificación de nuestras administraciones locales. En segundo lugar, me parece también necesario abordar de una vez por todas el tema de la reforma municipal, ¿no? Los datos que hemos manejado revelan una situación, me parece que insostenible, ¿no? Antes hemos hablado de administración fantasma, ¿no? Es decir, desde la idea de que una reforma a fondo, como han hecho en otros países, una reforma a fondo del mapa municipal que deje nuestros 2.200 municipios, no sé, lo digo sin pensar, ¿no? Pero que nuestros 2.200 municipios pasen a 100 o 150, pero a 100 o 150 municipios que verdaderamente merezcan tal nombre, sean capaces de canalizar representación y, sobre todo, de tener una capacidad funcional, y explicando una vez más debidamente que eso no significa coger una excavadora y juntar nuestros pueblos, no, sino que la realidad, además con algunas de las experiencias que justo antes de entrar pues, nos contaba el alcalde de uno de nuestros municipios sorianos, de una forma naturalmente no centralista, sino justamente al contrario, buscando la máxima descentralización posible, ¿no? Si se puede conseguir que, me pide ya el señor rector que cumpla mi compromiso inicial, y entonces, pues, en fin, puedo resumirlo volviendo a las palabras iniciales, ¿no? Es decir, me parece que, aunque en materia organizativa no hay dogmas, en materia organizativa, pues, todo es posible, digamos, menos la improvisación. La improvisación sería nefasta en un asunto de Estado como es este, en el que me parece que las provincias sí tienen una innegable dimensión política, una cualificada dimensión política, son, y me parece que deben seguir siendo, un elemento de vertebración territorial de nuestro Estado, en nuestra comunidad autónoma, pero en general en el resto del país. La gente se siente de su provincia, ¿no? Y eso expresa algo, ¿no? Y eso es un valor de articulación político, administrativa, que creo que hay que conservar. Por tanto, el reto está, me parece, en preservar eso que es un valor con la racionalidad administrativa, ¿no? Lo cual exige, una vez más, el compromiso no solo del Estado, sino también de la comunidad autónoma, sin renunciar a la reforma municipal. Disculpas por el exceso, ¿no?, en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, José Carlos, y perdona la confianza entre colegas para permitirme ejercer una función que no es agradable, es la de moderador, pero debemos dar cabida al diálogo y entonces agradeciendo la exposición de los dos, tengo 2 palabras pedidas, la de la viceconsejera y de Ordenación Territorial y la del señor alcalde de Valladolid. También pidiendo brevedad a todos. Por favor, María José. Gracias, buenos días. Mis primeras palabras, indudablemente, pero que ocupen poco tiempo, es dar las gracias al rector por haber invitado a la Consejería de la Presidencia
a participar en estos desayunos. Así me lo ha pedido el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago, que se lo transmita. O sea que muchas gracias por contar con nosotros para estar aquí presentes en un tema de tanta actualidad, como se acaba de decir, como es el hablar de la reforma local, y en un tema para nosotros, para la Junta de Castilla y León, también de una gran actualidad, porque saben que en los 2 años que llevamos de esta legislatura, desde la Junta de Castilla y León venimos trabajando en un proyecto de ley que ahora mismo ya se encuentra en las Cortes, que es el proyecto de ley de ordenación, servicios y gobierno en el territorio. Creo que todos somos conscientes de la necesidad de una reforma de las administraciones en general. Y nosotros, cuando digo nosotros, siempre digo la Junta de Castilla y León, hemos sido conscientes ya desde la legislatura pasada, cuando se dieron los primeros pasos para acometer o para estudiar cuál era la situación y la realidad que existía en Castilla y León y la necesidad de acometer unas modificaciones o una reforma en cuanto a lo que es la administración local en general. La ley que nosotros ahora mismo tenemos en el Parlamento, que está en las Cortes Regionales para su tramitación parlamentaria, no es una ley exclusivamente dirigida a reforma local como tal, sino que es una ley de ordenación del territorio, competencia en exclusiva que tenemos la comunidad autónoma para ordenar nuestro territorio. Es una ley que, por otra parte, una segunda parte de esa ley lo que hace es garantizar o ver cómo se pueden prestar de una manera más eficaz los servicios de la comunidad autónoma en ese territorio, y una tercera parte que es la que se dirige al gobierno local. La ley tiene una vocación o el fin fundamental que persigue es el garantizar los servicios a los ciudadanos de Castilla y León, allí donde se encuentren, porque, como decía el profesor Laguna, la gente vive en el territorio donde quiere, y la obligación de las administraciones es llevar a cabo, prestar esos servicios en el lugar donde los ciudadanos se encuentren. Ahora bien, hay que hacer que esos servicios también sean sostenibles económicamente. En ese sentido, como les digo, esta ley tiene el objetivo fundamental es ese que persigue, con una vocación municipalista. Nosotros pensamos que los grandes prestadores de servicios son los municipios, por esa proximidad de la prestación de los servicios. Es una ley que reúne, o un proyecto de ley que reúne muchas de las características que antes decía el profesor Laguna. Es una ley tremendamente participativa. Llevamos 2 años haciendo pedagogía y explicando cuál es el contenido de esta norma, a grandes rasgos, porque todo lo que no se conoce genera incertidumbres, y efectivamente es una reforma de la Administración dentro de la comunidad autónoma que tiene una vocación de permanencia en el tiempo. Consiguientemente, no es una cuestión temporal que se lleva a cabo por un gobierno determinado en un momento determinado y con una vocación temporal. De ahí que uno de los finalidades, o sea, un elemento fundamental que nosotros pretendemos es el consenso con todas las fuerzas políticas. Esta ley, en sus principios básicos, se ha firmado un acuerdo con el Partido Popular y con el Partido Socialista de Castilla y León en octubre del 2012. Y ahora mismo también se está pretendiendo llegar a un consenso, porque entendemos eso, porque entendemos que es algo que trasciende una determinada ideología, es un proyecto de comunidad. Los puntos fundamentales, que no creo que no es el momento de hablar de esta ley con carácter más concreto, pero sí que quería decirles los puntos esenciales en los que se basa, que es la permanencia de los ayuntamientos, de los municipios de Castilla y León, la permanencia de esas entidades locales menores, la modernización de las diputaciones en el sentido en el que estaba diciendo el presidente de la Diputación en su intervención de antes. Las diputaciones tienen una labor fundamental que hacer, y si cabe más en Castilla y León por ese gran número de municipios que existen dentro de nuestra comunidad autónoma y por esa dispersión en la población. Y nosotros en la ley ponemos a disposición del mundo local una herramienta que nosotros entendemos que es la que hace que los servicios sean más eficaces, que son esas mancomunidades de interés general.
realmente es una asociación voluntaria de municipios, asociación que está contemplada en la Constitución española. Es decir, que nada puede ir en contra de esa asociación voluntaria de municipios. Y además una figura que tiene ya una cultura, una experiencia dentro de nuestra comunidad autónoma, porque la mayoría de los municipios de Castilla y León, un porcentaje muy elevado, forman parte de una mancomunidad. Pero hemos visto también que las mancomunidades, tal y como ahora están, no producen los efectos desde el punto de vista económico y de sostenibilidad presupuestaria o de estabilidad financiera que sería deseable. Por eso, nosotros dentro de nuestra ley fijamos una serie de requisitos para que esas mancomunidades sean más efectivas. Siempre dentro del ámbito de la provincia, siempre dentro de nuestro ámbito de la provincia. Bueno, no me quiero yo tampoco alargar aquí porque yo no soy la ponente, es una mera intervención. Dar las gracias de nuevo por habernos invitado y, bueno, cualquier cosa que supongo que irá saliendo, no sé si cabe que vuelva a intervenir o no, rector, pero gracias. Muchas gracias, María José. El señor alcalde, Javier, tiene la palabra. Gracias, rector. No voy a hacer una ponencia alternativa porque nos llevaría muy lejos. Y casi podría resumir mi intervención, decir, como aquel cura que a la salida de la iglesia le pregunta ¿qué ha dicho el cura sobre el pecado? Pues como que no es muy partidario. Bueno, pues a mí me pasa eso con las diputaciones, dicho sea con todo el respeto, cosa que conoce todo el mundo. En todo caso, quiero empezar por felicitar al presidente de la Diputación, que ha hecho una defensa a ultranza y muy brillante y muy bien razonada de la Diputación Provincial y de su gestión, que yo reconozco, pero niego la mayor, porque el presidente de la Diputación, en su intervención, dice la única forma de garantizar los servicios básicos en el medio rural son las diputaciones provinciales. Y yo preguntaría, ¿esos servicios no están garantizados en los pueblos de Madrid, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra o Murcia? Las ha asumido la comunidad autónoma. En el Estatuto Primitivo de Castilla y León se decía que la Junta ejercerá su labor periférica a través de las diputaciones o de las delegaciones, y luego desaparecieron las diputaciones que ahora se resucitan. Desde luego tiene en todo caso que tener una reforma fundamental y en ese sentido sí coincido con él, porque es una administración un poco singular. No cobra impuestos propios la Diputación Provincial. Yo ayer mismo he tenido una manifestación en la calle porque he creado la tasa de basuras en Valladolid y arriesgo mi crédito político con esa tasa. Pero ayer mismo he autorizado que de los impuestos que cobra el Ayuntamiento de Valladolid en actividades económicas se transfieran 1.400.000 euros a la Diputación Provincial de las empresas que trabajan en Valladolid y de lo cual al propio Ayuntamiento no le revierten. Por lo tanto, digamos, desde ese punto de vista le pasa un poco la que a la comunidad autónoma. Quien cobra y pone impuestos de verdad es el Estado y los ayuntamientos y la comunidad autónoma puede recargar algunos y las diputaciones lo que hacen es recibir y repartir. En ese sentido, pues es más cómoda la labor de un presidente de diputación, sin duda, que la de un alcalde. Pero en todo caso, insisto, la defensa es incuestionable y lo que está diciendo el presidente de la Diputación que hace la Diputación, creo que nadie que lo conozca un poco lo puede cuestionar. Y respecto a le preguntaría yo, por lo tanto, por concluir, al presidente de la Diputación si cree que los servicios en esas comunidades uniprovinciales no están garantizados por la comunidad autónoma. Y coincido plenamente con el planteamiento de José Carlos Laguna. Es inviable, dígase lo que se diga, 8.117 ayuntamientos en España. Pero también es inviable hacer una reforma sin que haya un consenso entre los dos grandes partidos, y ninguno de los dos se va a atrever a hacerlo. Y yo lo que me temo, yo, como saben ustedes, represento a la FE en un montón de organismos internacionales, que igual que se ha hecho con Grecia, en Italia, en Portugal y en otros muchos sitios, o la reforma la hacemos nosotros de verdad, o nos la impondrán una vez más desde Bruselas. Esa es mi modesta opinión. Y en ese sentido yo creo que había que replantearse seriamente, no sé cuál debe ser la masa crítica. No hay que suprimir los municipios, yo creo que hay que distinguir entre lo que es municipio y la administración municipal, que el municipio puede seguir manteniendo su personalidad propia, pero evidentemente lo que no se puede es tener 8.117 alcaldes con 8.117 corporaciones. Me parece, sinceramente, como alcalde, que es un despropósito. Nada más. Muchas gracias, Javier, por la brevedad. Tenía otras dos peticiones de palabra. Vamos a ir terminando la ronda y luego damos la palabra de nuevo a los ponentes, pues quieren precisar algo. Don José Antonio Martínez Bermejo, subdelegado del Gobierno. Muchas gracias. Buenos días. Y en un minuto. Primero, felicitar a la Universidad por la oportunísima elección de este tema y a los dos intervinientes, tanto el presidente de la Diputación como el profesor Laguna, por las valientes y
y arriesgadas en algún momento intervenciones, ¿no?, que han tenido. Muy rápidamente, yo creo que hay un tema, al ser de suma actualidad, hay un tema que se ha tratado mucho, que es la compatibilidad o no compatibilidad de las dos leyes, de la ley que muy bien la viceconsejera estaba explicando y que la ley de la Administración del Estado. Yo creo que es un problema de satélite. ¿Dónde coloquemos el satélite desde donde se ve este problema? Yo entiendo perfectamente que el satélite que ve las necesidades de la Administración local en Castilla y León permiten orientar de una forma estupenda a la Junta de Castilla y León cuáles son las necesidades de esos más de 2.000 municipios, pero también al mismo tiempo hay que entender, como bien decía también ahora el alcalde de Valladolid, que el satélite, en el caso del Estado español, se coloca un poquito más arriba y que los planteamientos cambian al ampliar el grado, digamos, el marco, digamos, para hacer esa fotografía. Creo que en el momento actual es fundamental aminorar el número de administraciones locales que no de municipios, racionalizar antes de que nos lo hagan terceros, coincido con lo que decía Javier León, creo que algo que debe ser fruto del consenso, pero también es verdad que yo creo que este Gobierno de España, al que se le ha dicho muchas veces que de viernes a viernes cambia normativamente, y es de suma actualidad cada Consejo de Ministros, cambia normativamente de una forma muy rápida y una motorización legal, ¿no?, excesiva en este caso, creo que lo que está buscando en todo caso es esa forma de consenso y que también pueda tener en cuenta las distintas peculiaridades que cada territorio, y así lo contempla la Constitución al regular el título 8 de las comunidades autónomas, las peculiaridades que cada administración autonómica pueda tener. No hay la prisa que ha habido con otras leyes y esperemos y deseamos que ese satélite pueda albergar, que es muy difícil, lo que todos y cada uno queremos, que sí que hay algo en común, que es racionalizar el régimen competencial y buscar una financiación adecuada a los entes locales. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Tiene la palabra a continuación don Pablo Trillo, delegado territorial de la Junta. Muchas gracias, rector, y muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que las personas que estamos interviniendo nos dedicamos actualmente a la política, pero a mí me gustaría aprovechar este marco de la universidad para hablar desde un punto de vista más teórico o académico, valga la osadía. En primer lugar, quiero felicitar al presidente de la Diputación por su exposición brillante, sintética, con el tiempo que disponemos, y sobre todo porque creo que la línea de futuro de la Diputación Provincial no puede ir por otro sitio, sino por donde él lo ha marcado. Pero sí, para que tenga viabilidad la Diputación Provincial, pero efectivamente, como manifiesta el alcalde de Valladolid, pues hay unas discrepancias sociológicas sobre la persistencia o no de la Diputación Provincial. Yo soy un defensor de la Diputación Provincial y me enmarco en esa línea, como digo, de la que ha hablado el presidente de la Diputación. Creo que ese es su futuro, en los cambios en los que ha dicho de limitación, cambio de elección, etcétera, lo que él ha dicho. Pero para centrar el tema, creo que la confusión que existe actualmente es por el hecho de cómo se gesta la propia Constitución española y, sobre todo, el título 8 de la misma. El título 8 de la misma ha sido calificado pues, de confuso, complejo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que se hace la Constitución española, se opta el otro día, estábamos con motivo de los 200 años de la Diputación, oyendo una conferencia, no de un padre de la Constitución, pero sí uno de los padres del título 8 de la Constitución, que es un desarrollo, ¿no? Por lo tanto, Martín Villa nos decía el otro día que se fue más a la vía de la reforma que a la de la ruptura. ¿Y cómo fue la reforma? Pues sumar, sumar y sumar. Y en estos tiempos actuales en los que la economía también marca o manda, pues esa suma se hace un poco difícil. La institución de la Diputación Provincial es una institución que está contemplada en la Constitución, pero, sin embargo, no es una institución necesaria. Necesaria es la provincia. La provincia existe desde siempre, provincere, que decían los romanos, y aunque la delimitación actual es de 1833, está en la propia Constitución. La Diputación, sin embargo, tiene un carácter más de Estado unitario, del que hablaba muy bien el presidente de la Diputación, de esa diferenciación, y este Estado de las autonomías es algo distinto, no responde a un modelo claro ni de Estado unitario ni de compuesto, es una cosa híbrida, distinta, no está ni en el federal, ni el confederal, ni etcétera. Voy limitando. Entonces, por lo tanto, digo que más bien la Constitución lo que ha hecho ha sido sumar todo, Diputación Provincial, etcétera, y en ello hay un trasfondo también político. Los partidos nacionalistas no creen en las diputaciones provinciales.
los partidos de ámbito nacional depende del momento. Fundamentalmente, el Partido Popular sí está más a favor de las diputaciones provinciales, con personas que no creen, como por ejemplo el alcalde de Valladolid, lo cual es totalmente legítimo, y otras que sí. En el momento actual, la reforma del régimen local, como muy bien ha dicho el profesor Laguna, es algo que es un tema de Estado, es un tema de desarrollo, de vertebración del Estado de las autonomías y fundamentalmente de buscar un Estado descentralizado, que es lo que buscan los partidos de ámbito nacional, o un Estado en el que buscan otro tipo de cosas los partidos de ámbito nacionalista. Y en ese tema es fundamental la reforma de nuestra administración local, pero lo que no creo que pueda tener mucha, no sé, oportunidad política es plantear una reforma de la administración local como se está intentando hacer desde el Estado en la actualidad, puesto que se está haciendo con criterios hacendísticos, económicos, etcétera. Yo creo que este tema, como muy bien ha dicho el profesor Laguna, es un tema de consenso, es un tema de vertebración del Estado de las autonomías y, por lo tanto, hay que hacerlo con otros criterios. Yo entiendo que la eficacia, el criterio económico, etcétera, pero hoy es necesario o clarificar ya de una vez ese título octavo o bien entrar en una reforma de la Constitución o, por lo menos, si entramos en una reforma de la administración local, hagámosla con todas las cartas boca arriba. Muchas gracias, Pablo. Una intervención más tenía pedida, se la voy a conceder ahora mismo la palabra. Me gustaría que alguien desde la sociedad civil nos hiciera una reflexión para ir terminando, porque se nos ha acabado el tiempo. En realidad, por favor, José María Hernández, presidente de la Diputación de Palencia, brevísimamente. Gracias, rector. Por invitarnos y enhorabuena a los dos ponentes. Bueno, para que no parezca que voy a decir algo contrario a lo de las personas que han intervenido, yo soy funcionario de la Administración regional, me toca aquí ahora, no sé dentro de 2 años dónde voy a estar, no me importa. He trabajado en y para las 4 administraciones y también en la empresa privada. No voy a hacer una defensa a ultranza de las diputaciones. He sido 8 años delegado de la Junta en Palencia, por lo tanto conozco bien el panorama a nivel. Pero es necesaria una reforma delimitando competencias, coordinándose, como ha dicho el profesor, y en esta comunidad se hace. Hay una plena coordinación en muchísimas materias entre la Administración regional y las diputaciones provinciales. El ejemplo de servicios sociales es patente y líder en España. Y preguntaba el alcalde de Valladolid, ¿no lo podría hacer también la Administración regional en sus delegaciones territoriales? Pues seguramente sí, pero le voy a poner 2 ejemplos. Ahora mismo nuestra comunidad tiene que atender labores suyas como son la sanidad, parte de los servicios sociales y la educación, que le ocupan gran parte del presupuesto y necesariamente, es así y nos pasa a todos, tiene que no cubrir, ya lo ha dicho también el presidente de la Diputación de Valladolid, pues algunas otras necesidades compartidas para nuestros municipios. Le pongo un ejemplo, Cantabria, los planes provinciales, algo fundamental para el mantenimiento del empleo en el medio rural, con muchos autónomos, muchas empresas, acaba de lanzar unos planes a varios años en los cuales son los ayuntamientos, incluidos el de Santander también, el que tiene que adelantar toda la financiación a un 80-20 y el Gobierno regional le devolverá ese 80 más adelante cuando haya dinero. Esto está escrito en el boletín oficial de la Comunidad de Cantabria. Hay muchos mitos, profesor, como los gastos de personal, el gasto corriente, pero es que la Diputación de Burgos, por poner una que no es ninguna de las 2, tiene muchos centros asistenciales de 24 horas que trabajan personas para otras personas atendiéndolas día y noche. Y eso se lleva mucho dinero del capítulo 1 y 2. Y no somos nosotros los que han establecido el actual sistema de contabilidad de una administración. O sea que ahí se va mucho dinero y, por tanto, el mito ese de que gastamos mucho en personal y en gasto corriente viene motivado por esa prestación de servicios directa. Otro mito como el de los 400.000 políticos en España. La mayoría de nuestros alcaldes y concejales, no sé este que tengo aquí, pero la gran mayoría de los que comparten conmigo en la provincia de Palencia no cobran absolutamente nada y están 24 horas pendientes de la rotura de una tubería, de una bombilla o de qué le pasa a mi vecino y si lo tengo que llevar al médico porque esta noche no tiene ningún familiar directo, ¿no? Y no cobran nada, ¿no? Esa es la realidad. Y le pregunto y termino, a lo de elección directa prefiero no hablar. Prefiero no hablar porque miremos en las comunidades autónomas, yo he sido alto cargo 2 veces en la Administración regional, miremos cuántos de los 100 y pico altos cargos de una comunidad
la de la Comunidad de Cantabria, por no poner la nuestra, pues tiene del orden de unos 40 o 50, han sido elegidos directamente por los ciudadanos y gestionan un presupuesto muchísimo mayor que las diputaciones. 2.200 millones la Comunidad de Cantabria, 60 la Diputación de Palencia. Es verdad que son muchos más ciudadanos que nosotros, pero realmente ellos no han sido elegidos directamente por los ciudadanos. O sea, que no entiendo por qué se cuestiona que yo, que soy concejal por la capital, o él es alcalde por un pueblo y estamos en la Diputación. Pregunta para el ponente de la Diputación de Valladolid. Jesús Julio, ¿vamos a ser capaces realmente de dar respuesta a lo que nos va a pedir el Gobierno de la Nación si se aprueba el texto en esa línea de tener que llevar el agua de un pueblecito y de otro a 50 kilómetros y de otro, si ellos no son capaces de prestar ese servicio en los estándares de calidad que dice el Gobierno que va a definir? Por otra parte, suscribo la ley del Estado y la de la Junta, creo que son complementarias, no a la supresión de municipios, es mi opinión, y sí a la definición clara de las competencias. Muchas gracias, José María. ¿Alguien por parte de la sociedad civil quiere iluminar ese ángulo o iluminar el tema desde ese ángulo que hasta ahora no? Sí, por favor. José Luis López Muñiz. Pues no sé si desde la sociedad civil o desde otra plataforma, porque yo estoy aquí como profesor de esta universidad y naturalmente ya en los últimos minutos y por tanto sin posibilidad de detenerme, agradezco la invitación a participar en el desayuno y además me uno a las felicitaciones por esta iniciativa y a la felicitación también a los dos ponentes. Yo quisiera dejar una pregunta en el aire por si la quieren contestar los ponentes, que a veces me planteo, sobre todo cuando escucho alegatos que tienden, digamos, a la supresión de una realidad política tan arraigada en España, mucho antes de la Constitución de Cádiz, que son las provincias. ¿Alguien puede pensar que si se suprimen las diputaciones de Burgos o de León, por ejemplo, o de Segovia, o de Huesca, no se crearía una tensión política en el seno de Castilla y León o de Aragón, etcétera? Pensemos en Granada también, con respecto a Andalucía, que haría difícilmente mantenible a las comunidades autónomas correspondientes, porque a mí se ha hablado aquí mucho de servicios, de buen rendimiento de los servicios, pero se ha puesto poco énfasis, me parece, en la importancia de los principios democráticos, que me parece que están en la sustancia de la justificación de la Diputación Provincial, sin perjuicio de la conveniencia de la revisión de su sistema electoral. Y lo dejo aquí, porque también podríamos hablar de cómo hay que construir ese Senado del que tanto se habla, que hay que reformar y que está establecido en la Constitución como Cámara de Representación Territorial, no solo de las comunidades autónomas, sino de todas las entidades que tienen autonomía territorial en la Constitución. Lo dejo ahí planteado. Muchas gracias, José Luis. Y ya, renunciando a hacer yo mi síntesis, porque creo que tenemos muy poco tiempo, ruego a los dos ponentes que contesten a las preguntas que les parezca oportuno, también con la misma brevedad. Esta vez empezamos por ti, José Carlos. Bueno, terminaré pronto porque no es fácil hacer una síntesis habiendo a veces planteamientos coincidentes, pero otras planteamientos contrapuestos, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, por responder a las que me vienen a la cabeza, yo no he pedido una reforma en el procedimiento electivo de las diputaciones. Me parece que si ha sido el presidente de la Diputación, yo no pongo en duda la legitimidad democrática de las diputaciones solamente porque el procedimiento electivo sea indirecto, ¿no? También el presidente del Gobierno es elegido indirectamente, ¿no? Y nadie duda de la legitimidad, ¿no? Es más, aunque habría que pensarlo, yo dudo que tuviese más ventajas que inconvenientes un procedimiento electivo directo, ¿no? Sin perjuicio de que quizás sí que convenga retocar el sistema de elección, pero no sé si ir al procedimiento directo. Yo sí creo que me reafirmo en la idea de que debemos abordar la reestructuración del mapa municipal, porque
los datos sencillamente son insostenibles, ¿no? Y desde la idea de que con ello no estamos afectando a la realidad de los pueblos, sino que estamos sencillamente afectando a la realidad administrativa, ¿no? Estamos haciendo una reforma administrativa, estamos dando el carácter de municipios a aquellos núcleos de población que van a ser necesariamente dispersos, debidamente descentralizados, etcétera, pero que tengan capacidad funcional para desarrollar eficazmente sus funciones. Yo también he tenido la tentación que ha manifestado el alcalde en algún momento de cuestionarme la conveniencia del mantenimiento de las diputaciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta un Estado autonómico, un nivel autonómico de máximo desarrollo a nivel periférico y, una vez más, sin renunciar a esa reforma municipal, donde si crece la comunidad autónoma y si crece el municipio, pues uno tiene la tentación de decir que no hay espacio para la diputación, ¿no? No sé si es una tentación que tiene o no base real, pero sí creo que no sería conveniente, entre otras por las razones que acaba de apuntar el profesor Martínez López Muñiz, creo que no sería conveniente desde un punto de vista político, y cuando hablo de político hablo de vertebración territorial del Estado, creo que no sería conveniente suprimir las diputaciones. Y si ese es el objetivo, pues el reto está en dotarles de racionalidad administrativa, ¿no? Y ahí Estado, y no veo a la representante de la Administración regional, nos tapan las pantallas, pero Estado y Comunidad Autónoma me parece que, sin perjuicio de la existencia de esos canales fluidos de comunicación, quizá tienen que ser más fluidos y, sobre todo, con más contenido, ¿no? Pero, en fin. Muchas gracias, José Carlos. Jesús Julio. La verdad que no sé por dónde empezar, voy a ser muy breve. Y como no sé por dónde empezar, voy a empezar por China. Una noticia acaecida hoy por la mañana que habrán oído, que ha decidido el gobierno chino de aquí a 2025 trasladar a 300 millones de personas, de chinos que viven Ahora. Digo que habrán oído ustedes esa noticia esta mañana de China, que de aquí al 2025 persiguen trasladar entre 200 y 300 millones de personas desde el mundo rural al mundo urbano, colocándoles en pisos de 20 y 30 alturas con una llave en mano. Y bueno, pues la noticia era un poco interesante. A mí me ha recordado la noticia cuando hablaba el profesor Laguna de que, claro, no se trata de meter la excavadora. Claro, aquí no se trata de que metamos la excavadora, sin lugar a dudas. Madrid, La Rioja, Murcia, Asturias, Cantabria. Vamos a ver. Informe del Comité de Expertos del año 81, García de Enterría señala la administración periférica en las provincias, en las comunidades autónomas que se constituyan uniprovinciales, sí o sí, a través de la Diputación Provincial. Lo que hay es un elemento en el cual acaba siendo la Diputación Provincial la comunidad autónoma y, si se me permite la expresión en este ámbito, que hay personas más autorizadas, lo que acaba ocurriendo es que esa Diputación acaba teniendo potestad legislativa, acaba teniendo competencias en materia de educación y en materia de sanidad, y se ha acabado constituyendo una comunidad autónoma. Informe de comité experto para las pluriprovinciales. Señores, tienen la posibilidad, insisto, tienen la posibilidad, o crean su propia administración periférica o utilizan la propia administración periférica de las diputaciones provinciales. Opción que utilizamos todos los españoles en el resto de comunidades autónomas no uniprovinciales, crear la propia administración periférica. Yo lo he dicho antes, soy un defensor a ultranza de las comunidades autónomas y de lo que han supuesto de beneficio para una comunidad autónoma como Castilla y León, y también en la parte que corresponde a la administración periférica de esa comunidad autónoma. Yo creo que aquí sale el sol para todos, hay capacidades para todos, de lo que se trata es de racionalizar qué cometidos hacemos cada uno de nosotros, cómo lo hacemos y cómo no interferimos los unos en los otros. 8.117 municipios, la cuarta parte en Castilla y León. Claro, si es que nosotros somos eminentemente municipalistas, si es que nuestra razón de ser y nuestra forma de ser es esa. Es que en Galicia pues tienen parroquias, tienen lugares, tienen aldeas, y en esas aldeas, en esos lugares hay alcaldes pedáneos y en esas parroquias que luego van al concello. Es una forma de organizarse que la tienen histórica, pero la nuestra es la que es. Administración fantasma.
Pues hombre, es que es una administración no fantasma, yo diría que es la administración mínima, la administración que se necesita para dotar y dar respuesta a las necesidades de esos municipios de menos de 1000 habitantes, de 100 habitantes, de 50 habitantes. Un alcalde con unos concejales y al lado un secretario que va 2 o 3 veces a la semana. Pero es que esa realidad, señores, y yo me gustaría que se quedaran con esta idea, nos lleva a lo siguiente, que si eso no existe, tenemos que ver cómo lo hacemos. Porque todos los días hay que dar en ese pueblo el agua, abrir el grifo y por la noche cerrarlo. Y eso lo está haciendo el alcalde o lo está haciendo el concejal de turno o lo está haciendo el alguacil. Una reflexión brevísima. Los alcaldes siempre acabamos diciendo, los presidentes de diputación, que acaban siendo pues el fontanero, el electricista, en los pueblos pequeños, el enterrador, el alguacil, en resumidas cuentas. Pero yo voy a ir un poco más allá. Acaban siendo algo muy importante y que merece la pena todo este debate del sostenimiento y mantenimiento, aunque solo sea por lo que les voy a decir a continuación. En las relaciones de vecindad y de colindancia hay conflictividad, la hay en el mundo urbano y la hay en el mundo rural. Bueno, pues la labor que realizan los alcaldes y los concejales para el aplacamiento y la enervación de esa conflictividad es inimaginable. Es un intangible que, como su propio nombre indica, no se puede cuantificar. Es incuantificable, pero es que esa es una realidad en la que estamos. Por tanto, yo sí que me quiero convertir aquí, y daría un montón de explicaciones, en un defensor a ultranza de las diputaciones provinciales, por supuesto, pero más aún si cabe, en este caso de los 2.248 municipios, y si no me lo permiten ustedes, al menos de los 225 municipios y 9 pedanías de la provincia de Valladolid. Porque, repito, si no está el alcalde, si no hay esa corporación, algo tendremos que hacer. Externalizamos el servicio. Resulta que el alcalde es el del pueblo de al lado que tiene un alcalde pedáneo. Pero si es que el alcalde actual no cuesta, si es que no cuesta. Señores, de 225 municipios, informe de este lunes que han visto los medios de comunicación, 161 municipios de la provincia de Valladolid tienen superávit, según han señalado los tribunales de cuentas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Mire, nosotros, la administración local en este país no es el problema de la crisis y, por tanto, no tenemos por qué ser los que paguemos la solución. Tenemos que ayudar a la solución. Y ayudar a la solución es clarificar competencias, es distribuir competencias. Propuesta del Gobierno que me señalaba el presidente de la Diputación de Palencia, creo que ha quedado meridianamente claro cuando lo he expuesto. Yo creo que con este sistema se rompe el principio de continuidad, tanto desde un punto de vista espacial, en este municipio sí, en Tordesillas sí, en Villalar no, pero lo que es peor, se rompe también el principio de continuidad temporal. Por lo tanto, ahí hay poca eficiencia, a mi juicio, y poca eficiencia. El profesor López Martínez Muñiz, le he querido entender que hablaba de la posibilidad de la supresión de diputaciones en partes del territorio de España y en otros no, una especie de diputaciones asimétricas o a la medida. Hombre, yo sí que quiero concluir con esto. Vamos a ver, la provincia es un hecho incuestionable desde el punto de vista constitucional. Si queremos tocar la provincia, tenemos que tocar la Constitución. En cuanto a la Diputación, que es el órgano de gobierno y administración de la provincia, a día de hoy parece ser que la doctrina del Tribunal Constitucional mantiene la posibilidad de que pueda haber otro ente que lo pueda realizar. Pero si quitamos a la Diputación, nos tendremos que acabar inventando otro ente que acabe realizando esa función. Por tanto, yo creo que las diputaciones, repito, son necesarias, hacen una labor importantísima porque están a pie de obra de asesoramiento y de colaboración con los municipios. Los alcaldes no nacen, se tienen que hacer y eso es muy importante. Y ojalá sigamos hablando siempre de la existencia de municipios porque, repito, es la propia idiosincrasia de la provincia de Valladolid o de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No sé si he contestado a todo ello lo que se me requería, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús Julio. Creo que en sustitución de esa síntesis lo que sí debo hacer es, primero,
Agradecerles a todos sus intervenciones, a los que han intervenido, a todos su paciencia, porque hemos alargado un poco el tiempo. Y confío, aquí tenemos representantes de la comunidad autónoma, del Estado, que estas reflexiones, en las cuales me parece que hay muchos aspectos muy interesantes, sean tenidas en cuenta para que una y otra leyes perfectamente coordinadas aborden todos los temas que tienen que abordar y de esta manera consigamos un mejor diseño territorial con la medida que corresponda para las Diputaciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias.